Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y hoy os voy a enseñar a jugar a juegos de PlayStation 2 en vuestro PC, de forma fácil y sencilla con un emulador que se llama PSCX2. Así que nada, no perdáis detalle, que es muy sencillo, seguid los pasos como os enseño y podréis jugar a vuestros juegos favoritos de PlayStation 2 en el PC de locos. ¡Arrancamos! Esta vez no solo. Vale, para ello lo que vamos a hacer es irnos a la página de PSCX2 y vamos a descargar la última versión. Iríamos a la página, le daríamos a Download, Get PSCX2 Here y le daríamos Windows. Vale, aquí en Windows tenemos dos opciones, el installer y el binary. Descargaríamos el installer y le daríamos aquí al botón Download. Yo os voy a dejar el enlace de descarga en la descripción del vídeo, así que por eso no os preocupéis. Le damos a guardar y ahora le damos a ejecutar. Ok, aquí tenemos dos opciones, instalación normal o instalación portable. Yo os recomiendo la instalación portable, porque si os queréis ir a casa de vuestro tío el de las cosquillas, os lo podéis llevar en un pendrive. Así que ese es mi consejo. Vamos a seleccionar instalación portable y le damos a siguiente. Ok, le decimos siguiente, seleccionamos el directorio. Yo lo voy a copiar, lo voy a poner, lo voy a llamar emulador PS2. Ok, le damos a install y dejamos que se instale. Le damos a PSCX2 y aquí le damos siguiente, siguiente. Y en la bio seleccionamos la de Europa y terminar. Vale, ya tenemos corriendo nuestro programa sin problema. Bueno, y ahora vamos a ver la configuración del emulador. Para ello le vamos a dar a ajustes y le damos a ajustes de emulación. Tenemos aquí unos preajustes que ya nos dirían un equilibrado, que sería para un PC pues de gama media, incluso baja, yo creo que valdría. Tendríamos seguro, pues un poquito de más rendimiento, y el más seguro es sin ningún hack, pues ya que sería un ordenador de alto rendimiento, ¿verdad? Luego para los de más bajos recursos, pues tenéis los modos dañino, muy agresivo o agresivo. Yo os recomiendo probar primero equilibrado e ir cambiando, ¿vale? Si no os funciona bien, pues lo podéis ir bajando agresivo a muy agresivo. Pero bueno, todo esto va en detrimento de la jugabilidad de los juegos, así que bueno, ahí lo dejo un poco de vuestra mano. De todas maneras, si queréis ir cambiando ajustes uno a uno, quitaríais la pestaña de preajuste y aquí podríais ir modificando pues todas las opciones. Aquí podríais modificar opciones avanzadas del recompilador. Luego aquí también tenéis la limitación de fotogramas, la podéis desactivar, podéis ponerle turbo, podéis ajustarlo como os dé un poquito la gana. Aquí en ventana igual podéis modificarlo a panorámica, podéis cambiar la resolución de la ventana por defecto. También podéis poner lo que se abran los juegos en pantalla completa y de esta forma no tendríamos que hacer doble clic para que se viera en pantalla completa. Podríamos también activar la sincronía vertical y luego los hacks de velocidad pues igual, podréis tocar los saltos de ciclo, la velocidad de los ciclos. Todo esto va en detrimento del rendimiento de los juegos, pero bueno, tenéis que ir jugando con esto. Si no os funciona de base, como os he dicho con los preajustes, pues tendréis que ir tocando todos estos valores hasta que consigáis poder jugar a vuestros juegos de forma que vayan más o menos fluidos. Yo lo dejaría en preajuste, equilibrado, le daríamos a aplicar, a aceptar y ya pues veríamos cómo poder cargar un juego. Seleccionaríamos el juego de la siguiente forma. Le damos a CDVD, selector de ISO, y le decimos buscar. Y aquí pondríamos el directorio de nuestros de ROMs. Le daríamos aquí, pulsamos sobre el juego y ahora lo que haríamos sería ejecutar CDVD completo. Ahora bien, no puedo manejarlo porque no sé cuáles son las teclas para manejar el juego, pero sí voy a hacer otra cosa y es configurar mi mando de PS5 o de PS4, da igual, cualquiera de los dos, que tengáis previamente conectados al PC. Os dejo una lista de reproducción donde os enseño cómo se hace para jugar con vuestro mando de PS4 o PS5 en el PC. Una vez que tengamos ya configurado eso, vamos a este apartado del PSCX2. Cerramos el juego. Vale, iríamos a ajustes, mandos, ajustes del plugin. Vais a jugar con dos mandos, tenéis que configurar pad 1 y pad 2. Vamos a configurar pad 1 porque voy a jugar yo solo. Para ello le damos a L1, pulsamos el L1 del mando, R1, L2, R2, arriba en las crucetas, izquierda, derecha y abajo. Y volvemos a abrir nuestro juego. Bueno, como veis ya puedo manejar lo que es el juego con el mando sin ningún problema.
Os voy a hacer una pequeña demo para que veáis que responde perfectamente el mando con el emulador de PS2 en el PC. Bueno, pues ya habéis visto cómo funcionan perfectamente los juegos de PlayStation 2 en vuestro PC. Ya veréis que es muy fácil y muy sencillo, pero aparte de eso os voy a dejar otro consejo por si acaso para evitaros pérdidas de tiempo. Os presento la página de compatibilidad de juegos. La verdad es que son todos jugables al 97,2%, pero esta es la lista donde tenemos los juegos que no son jugables. Os lo voy a dejar todo abajo en la descripción, tanto la descarga del emulador como los recursos que necesitáis para empezar a jugar. Así que nada, lo vais a tener todo ahí, os lo dejo sencillo, machacadito y para que podáis disfrutar cuanto antes de vuestros juegos de PlayStation 2 en el PC. Espero que os haya servido el vídeo, que os haya gustado, dejaros un like si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!